Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado, fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro que empezó a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es significativo que ya en este cuarto fin de semana del tiempo ordinario aparezca el primer exorcismo del ministerio público de Jesús. Los otros fines de semana Jesús se abocó a llamar a los discípulos y los discípulos lo siguieron. Y luego de llamar a los discípulos viene este suceso. Es ciertamente un exorcismo, a diferencia de otros pasajes donde en el lenguaje bíblico de ese momento parecía ser una acción del demonio, pero era en realidad una enfermedad, como en el caso del epiléptico. En cambio, acá sí se ve la acción del demonio. Primero, porque el demonio tiene un conocimiento intelectual brillante de Dios, nos supera a nosotros. Por eso acá el demonio dice: tú eres el Santo de Dios. Fíjense que es la primera profesión de fe de este Evangelio. Faltará para la de Pedro. El enemigo tiene un conocimiento asombroso de Dios que nos supera, porque el conocimiento angélico es puramente intelectual, donde el intelecto no tiene el límite o el obstáculo del tiempo. En cambio nosotros, por ejemplo, tenemos una prueba el viernes y bueno, vamos a darle toda la semana, practicar y estudiar para llegar bien el viernes. En cambio, el conocimiento angélico es totalmente intuitivo, instantáneo. Y acá se da entonces la profesión o la manifestación del demonio que dice que Jesús es el Santo de Dios. Pero el enemigo no tiene el conocimiento amoroso y afectivo, que es el conocimiento íntimo de Dios. Está el conocimiento intelectual y está el conocimiento afectivo, que se da cuando le abrimos el corazón. Justamente los dos conocimientos tienen que unirse, pero se unen cuando se abre el corazón. La mente, el corazón, los pensamientos y sentimientos se conjugan cuando nos abrimos al amor, que es justamente el poder que condensa las facultades humanas. Y por eso día a día, en el trabajo cotidiano de la oración, es donde vamos adquiriendo ese conocimiento íntimo de Dios, esa experiencia de saber qué es lo que quiere en verdad el Padre. ¿Qué es lo que quiere el Padre? Unirme a su voluntad.
sé lo que Dios quiere, porque ya hay una comunión de amor con Él, con su voluntad, y como diría Jesús, hago la voluntad del Padre. El enemigo no hace la voluntad del Padre, la rechaza, y ahí ya vive un infierno. Somos invitados entonces al conocimiento profundo de Dios, que también nosotros digamos a Jesús, tú eres el santo de Dios, pero me dejo, Señor, santificar por vos, para unirme mejor al Padre, me dejo santificar y llenar por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo me va liberando de los espíritus impuros. Día a día, el espacio de la oración es también un momento de exorcismo personal. Debemos exorcizarnos cada día. ¿Y qué herramientas tenemos para exorcizarnos? ¿Qué herramientas tenemos para liberarnos de los espíritus impuros, de todas las herramientas, vericuetos y artimañas con que el enemigo me va atando, me va asfixiando? El espíritu de culpabilidad, de miedo, el espíritu de encierro, de egoísmo, el espíritu de odio, de resentimiento, de venganza. Debemos exorcizarnos cada día. Y nos exorcizamos en el encuentro profundo con la palabra, nos exorcizamos cuando apuntamos al corazón de Dios a través de la alabanza, nos exorcizamos también del espíritu de encierro cuando abrimos el corazón para orar verdaderamente por los demás, para interceder por los demás. Ahí nos vamos liberando del espíritu del mal y nos hacemos instrumentos del espíritu del bien, instrumentos del Señor. Y como instrumentos del Señor, asumimos también el sufrimiento y el dolor, pero desde la gracia de Dios. Fíjense que Jesús hace callar al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que Jesús se manifieste, pero a su manera, desde la fama, desde el hacerse ver, desde el éxito. Y ese no fue el camino de Jesús. Jesús elige el camino del sufrimiento para abrir nuestro sufrimiento a la gracia de Dios. Fíjense cómo termina el Evangelio. Su fama se extendió rápidamente. Ahí el enemigo está logrando también lo que quiere y Jesús lo calla. El amor es lo que se debe extender rápidamente en mi corazón. El amor, la bendición, la gracia de Dios es lo que debe extenderse rápidamente en todo lo que me rodea. No la fama, no el hacerme ver, no el poder. Jesús lo increpó diciendo, cállate. ¿A cuántas cosas en nuestro corazón debemos decirle cállate? Porque el ruido del hacerse ver, el ruido de las palabras superficiales, el ruido de los vínculos, de las relaciones que no nos edifican, nos estorban, nos hace perder el tiempo. Jesús elige otro camino, no el del sufrimiento por sí mismo, masoquista, sino el camino del sufrimiento que se abre al amor, del dolor que se deja transformar por la gracia del perdón. Ese es el camino que Jesús traza para que lo sigamos. Por eso, al ir adentrándonos en este tiempo ordinario, es significativo que se nos presente el exorcismo. Debemos exorcizar también el mundo. Siempre tenemos sacramentales, el agua bendita, la sal bendecida, que también la usamos para liberar, para bendecir nuestra casa, para ungirnos también a nosotros mismos. Pero también tienen que estar los sacramentales del corazón, los sacramentales que ya dijimos,
La alabanza, la intercesión, la caridad, la oración por los demás, el encuentro con la palabra, son los sacramentales que nos liberan, que nos llenan de Dios y que nos hacen plasmar a Dios a cada paso que damos. Pero hay que llenarnos del Espíritu de Dios. Hay que conocerlo a Dios desde el amor interiormente. Entonces sí estaremos llenos de gracia. Sí nos estaremos liberando de tantos espíritus del mal que nos distraen, que nos confunden, que no nos dejan vivir y descubrir la grandeza y la profundidad de la vida que Dios nos ha dado y a cuánta grandeza está llamada a desarrollarse. Pero solo con Él lo descubriremos. No elijamos el camino del enemigo al margen de Dios. El cristiano no fue llamado a ser creyente al margen de Dios. Somos creyentes desde Dios. Somos cristianos desde lo más profundo del corazón de Jesús. Y ahí sí llevaremos al verdadero Salvador, que es lo que el mundo necesita, a los demás. Que así sea.